noches, edición número 463 de Entre Ustedes y Nosotros. Hola Osvaldo, buenas noches. ¿Cómo te va? Vamos a hacer un pequeño comentario de algunos temas de actualidad que siempre antes del programa se nos plantean algunas cuestiones puntuales que merecen ser comentadas. Creo que en primer lugar el tema de hoy se cumplen 29 meses de la tragedia de Once, que tronchó la vida de 51 personas y que lamentablemente ayer se recordó por parte de la presidenta con chistes un poquitito brutalmente desubicados, diría hasta tenebrosos. Se estaban incorporando unas formaciones nuevas de la línea del ferrocarril Sarmiento, que justamente en la terminal de Once de dicho ramal fue donde ocurrió la tragedia. Y la presidenta no tuvo mejor idea de decir vamos a poner el acto porque puede venir otra formación atrás que lo lleve puesto. Creo que fue un pésimo chiste. Si la presidenta quiso mostrar una beta histriónica, lo hizo muy mal. Lo que ocurre es que muchas veces, como decían los sabios filósofos, trata de que antes de que tu lengua se ponga en funcionamiento, tu mente esté activa. Y a eso le agregó otro chiste, que fue que la gente viajaba colgada, y esto ya es insultante para todos los que de alguna u otra manera andamos o tenemos que sufrir la vejación que se da en el ferrocarril, ya sea en el Sarmiento, en el Urquiza, en el Roca. Dijo que la gente viajaba colgada porque le gustaba tomar aire fresco y que ahora no lo iba a poder hacer porque las puertas eran herméticas. Creo que esto aparte es una falta de respeto, una burla. Alguien que anda en helicóptero evidentemente no puede saber de qué se trata. Alguien al que le dibujan la realidad cotidianamente me parece que está muy distante de comprender los problemas reales de la gente. En 1905 creo que fue, Sigmund Freud escribió un libro acerca de el subconsciente, cómo funcionaba en estos casos del chiste. Su relación con el inconsciente. Su relación con el inconsciente. A la presidenta traicionó el inconsciente. Sería bueno que a lo mejor pudiera consultar a alguien especialista en estos temas. Ella tiene a alguien de mucho nivel, un excelente profesional, que es el doctor Facundo Manes. Lo podría ver, a ver si de alguna manera puede orientarla para que no cometa este tipo de chistes, porque la verdad que ya no es la crítica que uno puede hacer por disentir con el gobierno, sino que ya es porque realmente, creo que en términos personales, esto a mí me produjo una desolación. Y me parece que no es solo anecdótico, es entre estos supuestos chistes y su intervención el otro día al recibir al seleccionado argentino, que fue patética, despiertan la duda de si realmente no está atravesando un mal momento, más allá de las críticas que le hacemos en forma permanente por sus políticas. No sé si está en las condiciones óptimas en este momento como para ejercer con equilibrio el mando, lo digo esto a título personal. Claro, ¿sabes lo que pasa, Osvaldo? Hay un punto en que vos te estás riendo de la gente, porque ayer, por ejemplo, una colaboradora nuestra que venía del Sarmiento tenía que bajar para hacer un trámite previo a llegar a Once en Villaluro. El tren no paró en Villaluro porque estaba la presidenta en su acto. La gente que realmente había tomado la línea mucho más arriba, por Ramos o por Padua, y tenía que bajar en Villaluro, le dio un poco de fastidio que porque la señora cortara una cinta ahí, porque era la estación que estaba mejor remodelada, tuviera que seguir y hacer otro tipo de transbordos. Creo que estas son las cosas que realmente cuando uno se aleja de la realidad, evidentemente comete estas torpezas. En el mismo sentido y muy brevemente, porque me parece que el tema que hoy acapara toda la atención a partir del pronunciamiento de hoy al mediodía del juez Griesa es el de los holdouts. En otro sentido también, como coletazo del Mundial, observamos alguna también disparatada semejanza que hizo Víctor Hugo Morales, a quien yo lo respetaba muchísimo, no solamente porque era un buen relator de fútbol, quizás no tanto como José María Muñoz, que hoy es una mala palabra, para mí no lo es porque fue un excelente relator deportivo, pero además era una persona con una cultura general sólida que despertaba interés escucharlo. Verlo lo que hizo con el programa de Zurda, con un Maradona que realmente tenía algunas dificultades para expresarse, fue tristísimo, pero ver también lo que cobraron, esa suma millonaria, me parece que también es un cachetazo a la sociedad.
sobre todo también porque tuvo un tema con un festejo de los jugadores alemanes que los comparó con el nazismo, algo que realmente es un no cantito saber más bien pueril que hicieron ellos, y él le dio el significado como que los gauchos hacen así, se agachaban, los alemanes así erguidos porque habían ganado, y eso dijo que eran filosóficamente nazis, y de paso que toda la sociedad alemana era nazi. Como que la Argentina, cuando fue a Brasil, no hubiera hecho un canto muchísimo peor y más ofensivo hacia los brasileños. Sí, que los habíamos vacunado, pero no en el sentido de inocular una inyección, sino en un sentido más ofensivo. Pero estas son las cosas que realmente, porque lo de ayer, la inauguración de estas nuevas formaciones, era un hecho para que nos pusiéramos todos contentos y la presidenta se hubiera limitado a cortar la cinta y no hubiera dicho las barbaridades que dijo, sobre todo cuando uno está afectando el sentimiento, y en este caso el sufrimiento, de los familiares y amigos de las víctimas que murieron en Once. El tema de vudú lo vamos a charlar en la segunda parte del programa. Estos temas ya son muy trillados, muy reiterativos, pero bueno, la tosudez del kirchnerismo hace de que tengamos constantemente, en lugar de estar, como hablábamos con Alito Guadañez unas semanas atrás, ocupándonos de la política de Estado, políticas a largo plazo, como por ejemplo el tema de la educación esencial en el siglo XXI, siglo del conocimiento, tenemos que estar en estas cuestiones que realmente merecen que algo digamos. Vuelvo a repetir, por respeto al sufrimiento de tantas personas que las mató la corrupción. Vamos al tema de los holdouts, porque ha habido alguna novedad en las últimas horas, y qué mejor que alguien que lo hemos invitado al programa. No lo íbamos a invitar solamente por el tema holdout, sino también para hablar de otras cuestiones, porque fue uno de los más exitosos negociadores que tuvo la deuda externa en ese gobierno que la historia lo va reivindicando lentamente, que fue el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, y que lo va a seguir reivindicando a medida que vayan transcurriendo los años. Por caso, un tema que si se hubiera seguido el lineamiento que quiso imponer ese gran demócrata que fue el doctor Alfonsín, como el traslado de la capital, seguramente el país hubiera tenido un desarrollo más equilibrado. Daniel Marx, gracias por venir. Y la primera pregunta que te queremos hacer es: ¿cómo ves esta situación hoy en el estado en que se encuentran los holdouts a raíz del nuevo pronunciamiento del juez Griesa de hace unas horas? Es una situación que día a día se va complicando, en parte por los precedentes que se están sentando en el armado del caso o la solución del caso sobre la mesa, en parte además porque los días van pasando y el 30 de julio es una fecha importante para Argentina porque es el momento en que vence el periodo de gracia de pago de intereses de unos bonos emitidos en los canjes de 2005-2010 llamados discount. Y después hay un tema que yo creo que no hay que olvidarse, y es la deuda en general. Uno muchas veces corre el peligro de considerarla como hecho aislado, y en realidad es parte de un fenómeno económico, muchas veces es más consecuencia que causa, pero lo que quiero decir es que al estar Argentina en una situación económica que se ha vuelto compleja, y esta situación de litigio en particular, además, no le disminuye la complejidad, sino que por el contrario hace que uno quizás se distraiga pensando en la deuda, pero los problemas otros de la economía tampoco han desaparecido, y la evolución o no de frente con la deuda en este litigio puede facilitar o no la solución del tema económico más adelante. Vamos a entrar después en algún detalle sobre este tema particular, pero pasaron más de 10 años desde que la Argentina declaró el default. Durante este tiempo se hicieron los canjes de deuda. La Argentina vivió, lo comentamos fuera de cámara, un momento excepcional en cuanto a los precios internacionales de sus materias primas, de baja de tasa de interés, las condiciones para el crecimiento como no tuvo tal vez en ninguna etapa de su historia. ¿Es necesario que hoy estemos con la espada contra la pared con este tema, o se podía haber razonablemente resuelto en todo este tiempo? Sí, desde fines del 2001 a la fecha pasaron muchos años. Muchísimos países superaron la situación de default por ahí en la que cayeron.
en un periodo bastante más breve, eso es cierto. Pero además también es cierto que las condiciones externas para Argentina han sido bastante favorables y no están desfavorables ahora, se han deteriorado respecto a un mes o 2 meses atrás, pero históricamente siguen siendo bastante benignas. ¿Qué paralelismo podríamos construir, si se puede hacer, entre aquella situación en la que vos, cuando fuiste a negociar la deuda externa con Mario Broderson, volvieron con una negociación, la verdad, exitosísima, y encima no habían puesto un peso? Con esta de ahora, que estamos pagando al CIADI, que estamos pagando, Repsol dijimos que nos iban a pagar y nosotros terminamos pagando, y también el tema del Club de París. Digamos, para empezar, el contexto era muy adverso en esos años. Lo que se llamó la década perdida para América Latina fue una década donde los llamados términos de intercambio, que son los precios de exportación de los productos para Argentina y otros países latinoamericanos, fueron muy, muy desfavorables. Hubo una serie de incidentes climáticos también que agravaron la situación, sequías e inundaciones, y las tasas de interés en el mundo estaban tipo 10% anual. Con lo cual Argentina tenía muy, muy pocos recursos disponibles, y yo diría, en esos momentos uno como que se focalizaba mucho en tratar de ahorrar los pocos recursos que había, y eso era una motivación importante para tratar de minimizar el peso del pago de la deuda. Acá yo creo que Argentina está decíamos, un contexto más favorable, está con una situación de reservas relativamente baja comparada con otros países, pero alta en relación a su propia historia, entonces siente menos la restricción externa, y por lo tanto quizás está más relajada respecto a eso, y no se busca tanto la optimización necesariamente desde el punto de vista económico, sino que se buscan, digamos, quizás algún alineamiento en cuanto a ideologías o algo que, digamos, no digo que no sean importantes, lo son, pero tampoco hay que olvidarse que, bueno, como decía Mao en algún momento, para usar la mezcla de ideología y practicidad, bueno, el gato que sea gato, que case ratones, me sirve, digamos, claro. Palabras más o menos, ¿no? Frase que conocerá muy bien Zanini, quien seguro es maoísta. Volvamos al fatídico 30 o 31 de julio. Digamos los escenarios posibles. Argentina acuerda, digamos, esta negociación es en el marco acotado de una sentencia definitiva, ¿no? La gente parece que hay un mediador, no, está acordando cómo va a pagar, si va a pagar. Exacto. Un escenario se acuerda, otro escenario si no acuerda. ¿Y qué pasa en ambos casos para los que no somos expertos en economía? Sí. Bueno, si hay acuerdo, yo creo que va a haber una sensación de alivio. Digamos, si hay acuerdo, puede ser para comprar más tiempo, entre comillas, o porque efectivamente se llegó a una fórmula de pago. Pero las dos partes tendrían que coincidir en una o en la otra. El alivio significa algún relajamiento en la tasa de interés, por ejemplo, bajarían las tasas de interés. Yo creo que disminuiría la presión sobre reservas que tenemos y que se puede agravar si no hay acuerdo. Y por lo tanto uno podría pensar en una transición económica más suave entre lo que decíamos, una situación actual que tiene algunas complicaciones y otra que sea más equilibrada. Si no hay acuerdo, en consecuencia, creo que es de esperarse alguna presión adicional sobre las mismas reservas, porque el financiamiento comercial, tanto para exportaciones como para importaciones, tiende a disminuir. Con eso se hace más restrictiva la hoy también difícil actividad económica. Estamos, digamos, con caídas en muchos sectores. Y además, por la misma presión sobre las reservas, aparece también quizás movimientos en el tipo de cambio que impactan en la inflación, más que en las otras circunstancias. Entonces, no es que estamos frente a opciones fáciles, pero una u otra significa tener algunas consecuencias respecto al día a día.
El gobierno se preocupa en los términos del acuerdo, por lo que dice, en parte por esta llamada cláusula Rufo, digamos, por lo menos se alega su posibilidad, su contingencia, y en parte también por lo que puede ser el precedente, lo que significa acordar acá y lo que tenga que acordar con los otros que no participaron en los canjes y el costo que ello acarrearía. Ahora, está claro que la deuda existe y hoy está vencida e impaga en gran medida en ese segmento. Y hay una diferencia entre, por supuesto, al día de hoy, entre lo que Argentina cree que le corresponde pagar y lo que los otros creen que corresponde que se pague. Vamos a una pausa, pero te dejo planteada la pregunta. Si vos hoy te llaman desde el gobierno y te dicen, Daniel Marx, ¿qué tenemos que hacer? Después de la pausa, cuando volvamos con Alejandro Corbacho. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y en este bloque se ha sumado Alejandro Corbacho. Gracias por venir. Alejandro Corbacho es licenciado en Ciencias Políticas y director del Departamento de Ciencias Políticas de la UCEMA. Gracias por venir. Gracias. Y quedó pendiente la pregunta del bloque anterior. ¿Qué harías vos en este momento si la presidenta te dice, ¿qué hacemos, Daniel Marx? ¿Se paga o no se paga? Bueno, digamos, siempre ahí hay que conocer cuál es el objetivo político, claro, para empezar. Digamos, si el objetivo político es arreglar esta situación o superar la situación, es una estrategia totalmente distinta a la otra. En arreglar la situación yo creo que sí, en Argentina muchas veces, o en otros países también, tendemos a decir cuanto más agresivos somos, más logramos, y varias veces en una negociación no es al revés, digamos. Cuanto uno más se presenta diciendo, mire, esto es lo que tengo, esto es lo que se puede, esto es lo razonable, no suena agresivo, pero por ahí el otro considera que es razonable, especialmente si se trata de convencer a un mediador o un tercero en el medio. Y a partir de ahí tenemos que reconocer que hay una sentencia. Yo buscaría los puntos débiles de la contraparte, esto es, esta gente vive, tiene un fondo público que recoge dinero para hacer inversiones y por lo tanto está inmerso en una sociedad que se maneja con determinadas reglas de juego, de las cuales ellos están bastante en el borde, para decirlo de alguna manera. Son profesionales en explotar este tipo de situaciones que no necesariamente, como vemos, coincide con los objetivos sociales de funcionamiento tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y yo creo que esto es algo que uno podría marcar y usar y ver cómo además le afectaría a los intereses económicos. Por ejemplo, esta gente se ha conseguido una ley en Estados Unidos que permite comprar deudas para litigar. Esa ley podría decir que se puede revertir, para lo cual por supuesto hay que convencer a otros, que son los legisladores de Estados Unidos, que se muevan en esa línea. Este es un financiador de una parte de la política, pero hay otra parte de la política que no está de acuerdo, y hay intereses objetivos de la sociedad de Estados Unidos que no están de acuerdo en esa forma, como se ha visto manifestado en las administraciones tanto demócratas como republicanas en la historia de Estados Unidos. Bueno,
ese tipo de manejo fino yo creo que podría contemplarse. ¿Cómo ves esta situación vos, desde el punto de vista de la comunicación política, desde el punto de vista del análisis que como politólogo hace de todo este tema? Bueno, el tema realmente explota porque se lo dejó sin atender. Es un tema que no se lo ha atendido, se lo cayó, se dijo directamente no le vamos a pagar, se obtuvo una postura dura y de repente, digamos, un juez de Nueva York toma esta decisión que en realidad no debería sorprender demasiado, pero sorprendió a muchos. Yo creo que en este caso el gobierno, y ahí me recuerdo una nota de una periodista del diario Clarín diciendo estamos igual que en Malvinas, Estados Unidos apoya a los buitres. Me parece que ese es un error muy serio en los políticos de este momento. Recién lo que decía Daniel es correcto. No hay una buena apreciación de los Estados Unidos y que no es un actor unitario, es un actor plural. Y y si se puede parecer en algo a Malvinas es que tanto la presidenta y sus allegados y los ministros como Galtieri confundieron que porque alguien los saluda y los trata bien en los Estados Unidos, esa es la política que se va a hacer. Claro, o mismo también que la política que uno aplica aquí adentro es la que se aplica en otros lugares. Entonces, ni la Suprema Corte, ni el juez, ni los militares tienen la misma relación con el Poder Ejecutivo como el que tenemos nosotros. Entonces ahí hay serios problemas, falta de comprensión. Entonces esto nos lleva ahora a una situación que se complica, como bien dice, han pasado los días, se está dilatando, yo creo que se está queriendo formar una gesta, creo que hay muchos, el gobierno está cumpliendo, digamos, como ha actuado siempre en todos estos años, como él decía, con un hecho de mostrar fuerza, violencia, no retroceder, generar una épica. Ahora, necesitaríamos un golpe de Estado, luchar contra alguien, ¿no? Yo siempre pensé que in extremis, digamos, último momento, iban a buscar el acuerdo por las consecuencias tan adversas que puede tener este default. Ahora, van pasando los días, se acerca esa meta, crece esa retórica inflamada. ¿Es posible revertir los efectos que el mismo gobierno crea con esos escenarios que va formulando? Bueno, hay autores, hay expertos, especialistas mirando esto que estaban diciendo, bueno, el gobierno no se suicida, hasta ahora no, siempre trabaja hasta el borde, en la línea del precipicio. Puede ser que finalmente lo que sea es, bueno, está bien, pagamos, y lo que queda es pagamos todo, y resolvemos, un tema así. Verdaderamente no... Perdón, ¿se puede pagar todo? Bueno, de acuerdo a la sentencia, sí, ¿no? Digamos, yo creo que quizás se puede pagar menos que todo. Pero dicho eso, acá importa el precedente. Dice, bueno, pagar todo, uno diría, bueno, paguemos en bonos. Al margen de la discusión de la cláusula Rufo, si se aplica o no, paguemos en bonos, uno aumenta la deuda, digamos, lo cual genera algún tipo de consecuencias, pero digamos, eso no significaría que hay erogación en efectivo y que en el cortísimo plazo no hay presión sobre las reservas por ese motivo. Claro, pues yo digo, pagar es pagar todo en el sentido de, bueno, vamos a arreglar y pagamos. Y en realidad lo que ocurre, como el problema son este gobierno ha caído siempre en la trampa de su propio discurso y en esta idea de no replegarse. Y en general los gobiernos del mundo viven endeudados, todos tienen alguna deuda, no existe un gobierno con deuda cero y las deudas se renegocian o se financian, ¿no? Digo, me parece que es eso. Entonces el discurso de que vamos a terminar con el endeudamiento, vamos a resolver totalmente todo y no le debemos nada a nadie, es realmente utópico. Entonces en el fondo decir, bueno, sí, nos queda, vamos a pagar lo que tendremos que pagar. Ahora, el tema es, como me parece bien lo que decía Daniel, ¿cuál es el objetivo? ¿Resolver el problema o patear la pelota para adelante para no tener que hacer yo el ajuste? Claro. Y ahí está el problema. Yo creo que este gobierno no ha resuelto la mayoría de los problemas que se le ha presentado. Lo que ha hecho es, ha tapado, ha emparchado, pero no resolvió de fondo los problemas. Este es un caso de no solución de fondo. Lo del tren es otro caso. Claro. Sí. Sí, decía que el déficit fiscal es justamente un problema que el gobierno no quiere encarar. El tema de la energía.
Sí, hay ¿no? muchos. También. Yo creo que mirando en Argentina tenemos una agenda que es lo urgente, es un poco esto en materia económica siempre, esto de los holdouts y el litigio. Lo de corto plazo, que son la cuestión de desequilibrio macroeconómico, fiscal, dónde está la política monetaria y especialmente las presiones cambiarias. Y después tenemos la agenda de mediano plazo importante, digamos, que son los temas bien pesados, que van desde infraestructura, energía, educación, seguridad social. Tenemos temas que nos van a requerir mucho esfuerzo durante mucho tiempo y que hoy no están bien atendidos, me parece. ¿Qué percepción social hay con todo este tema del manejo de los holdouts, el impacto que puede tener una posibilidad de un default? Que yo creo que ya en cierta medida cuando nosotros tenemos que pagar, y dígame, intereses al 15% y Bolivia paga el 4% de intereses, me parece que ya hay una situación de pre-default por lo menos. ¿Cómo impacta esto a la población en general? ¿Lo percibe? No totalmente. No, viendo algunos datos de encuestas y todo, todavía no ha llegado a tomar conciencia. Uno de los puntos es que los gobiernos tienen bastante libertad en política exterior porque hay temas puntuales que no se siguen. De vuelta, el negociador no ven qué es lo que puede pasar o cómo me afecta directamente. Recién cuando esto se produce el problema y esto sí me afecta, ahí viene el problema. En cómo se lo explica. Lo que sí se nota en realidad son efectos de temas económicos. La economía la gente siente que está en problemas. Digo, si hoy a la mañana había un noticiero de un canal amigo al gobierno diciendo ¿cómo le explico a los chicos que no tenemos dinero para las vacaciones? Es un tema. Están esos problemas que no es solo los holdouts que siguen. Muchísimas gracias a ambos, gracias Daniel, gracias Alejandro. Gracias. Lamento que el tiempo sea tan exiguo porque daba para seguir reflexionando sobre estos temas que hacen realmente a la esencia de lo que tenemos que resolver los argentinos. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.